está titulada como Khan Academy, herramienta didáctica para la enseñanza de las funciones trigonométricas en estudiantes de noveno grado de una institución educativa en Barranquilla. Está conformado por mi compañera Angélica Vargas y mi persona, Alinson Castro. Nuestro planteamiento del problema. Históricamente, una de las asignaturas más problemáticas de los estudiantes es la matemática. Eso lo dijo IFES en el año 2018. Tal es el caso del estudio de las funciones trigonométricas que suelen abordarse en el noveno grado de la educación y que constituye un tema complejo para los estudiantes. Esto lo dijo Zubieta y Lagos en el año 2018. Así lo demuestran los resultados de las pruebas de valoración en contextos internacionales. Por ejemplo, en Cataluña los estudiantes bajaron en 10 puntos su rendimiento académico en el área de las matemáticas. De acuerdo a estos datos observados del programa de la evaluación internacional de los alumnos, en el año 2019 presentan problemas importantes en el abordaje de este tema estudiado en contextos reales. El Ministerio de Educación en el año 2019 mencionó que este mismo fenómeno es apreciable, por ejemplo, en las naciones latinoamericanas. Entonces, en investigaciones recientes como la de Ábalos Pardos y Cruz Hernández en el año 2020 desarrollada en México, dan cuenta de preocupaciones docentes relacionadas con el aprendizaje de las funciones trigonométricas en la secundaria. A partir de la observación y el cotejo, el autor pudo comprobar que los estudiantes de la muestra presentaban serias falencias matemáticas que son evidentes en su rendimiento académico y en su percepción de la asignatura. También resultaba imperativo proponer estrategias de intervención orientadas a fortalecer las capacidades de los estudiantes en el área y el tema en cuestión. Es alarmante que en el apartado de las matemáticas de las 79 naciones evaluadas, Uruguay sea el país suramericano de mejor colocación en el ranking en el puesto 58. Más alarmante es que ninguno de los 10 países evaluados de la región alcanzaran su calificación promedios de las naciones vinculadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Como puede observarse y apreciarse en el puesto 69, Colombia está a solo 10 lugares de la peor valoración del rendimiento académico. No es una ubicación injusta ni mucho menos. Los resultados de las pruebas nacionales IFES demuestran que en el área de las matemáticas representan un problema importante para los estudiantes. Formulación del problema. El problema abordado puede sistematizarse con base en el siguiente cuestionario. ¿Qué efecto tendrá el uso de la herramienta didáctica virtual sobre el conocimiento trigonométrico de los estudiantes de noveno grado del Colegio Cristo Rey de la ciudad de Barranquilla en el contexto de la educación en casa? Algunas preguntas secundarias resolubles a partir de la formulación y cumplimiento de objetivos específicos son: primero, ¿cuáles son las dificultades en las que se enfrentan los estudiantes de noveno grado del Colegio Cristo Rey de la ciudad de Barranquilla? Segundo, ¿qué estrategias y herramientas pueden contribuir a la superación de las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes de noveno grado del Colegio Cristo Rey de la ciudad de Barranquilla? Y por último, ¿qué características tendrán la aplicación de determinadas herramientas y la utilización de ciertas estrategias sobre los conocimientos matemáticos de los estudiantes del noveno grado del Colegio Cristo Rey de la ciudad de Barranquilla? En la justificación, en la investigación propuesta orientada hacia el fortalecimiento de los conocimientos matemáticos de los estudiantes del noveno grado del Colegio Cristo Rey de la ciudad de Barranquilla es sumamente pertinente. Los datos referidos en el planteamiento del problema y la preocupación institucional por conseguir que los estudiantes obtengan un mejor rendimiento son muestra de ellos. También podemos generar información que permitan establecer diferencias entre la recepción de la enseñanza por parte de los estudiantes a partir de herramientas tecnológicas, que es además conveniente, es muy útil. Del mismo modo, el desarrollo de la investigación es pertinente en términos teóricos, puesto que el documento que describe los detalles conecta teorías de autores reconocidos, tales como la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel en el año 1983 y la del constructivismo de Vygotsky
en el año 1986. En términos educativos, la investigación es relevante, puesto que toma en consideración aspectos pedagógicos importantes relacionados con los modelos de enseñanza. Y en última instancia, el proyecto de investigación es viable, puesto que las investigadoras cuentan con los recursos intelectuales, físicos y tecnológicos para completar nuestros objetivos. El objetivo general es fortalecer los conocimientos trigonométricos de los estudiantes de noveno grado del Colegio Cristo Rey de la ciudad de Barranquilla a partir de herramientas didácticas virtuales. Nuestros objetivos específicos. Primero, identificar el nivel de conocimientos trigonométricos que poseen los estudiantes de noveno grado del Colegio Cristo Rey de la ciudad de Barranquilla en términos conceptuales y en la resolución de problemas. Segundo, diseñar estrategias de intervención en la herramienta digital Khan Academy con el fin de fortalecer los conocimientos trigonométricos de los estudiantes de noveno grado del Colegio Cristo Rey de la ciudad de Barranquilla. Y por último, caracterizar el efecto de la aplicación de las estrategias diseñadas sobre los conocimientos trigonométricos de los estudiantes de noveno grado del Colegio Cristo Rey. En nuestros antecedentes tenemos la investigación de Ábalos Pardo y Cruz Hernández en el año 2020 titulada Actividades lúdicas que favorecen la resolución de problemas del contenido de funciones trigonométricas en tercer grado de secundaria, en las que los autores comparten los resultados de una intervención pedagógica que a través de actividades lúdicas pretendían fortalecer o favorecer la resolución de problemas del contenido de funciones trigonométricas en los estudiantes de tercer grado de la secundaria. Con un enfoque mixto, los investigadores lograron establecer que las actividades con componente lúdico contribuyen a la adquisición de un aprendizaje significativo de los estudiantes en lo que la trigonometría se refiere y logran una modificación importante en la percepción que los estudiantes tienen del tema y de la asignatura de matemática en general. Este estudio nos aporta una información coyuntural que constituye una enorme contribución. En el plano nacional tenemos la investigación de Pinzón, Blancos y Telles Sánchez en el año 2016 titulado Estrategia basada en herramientas neuropedagógicas y apoyado en Moodle para fortalecer la competencia de resolución de problemas matemáticos y funciones trigonométricas, con el objetivo de evaluar la implementación de una estrategia basada en herramientas neuropedagógicas apoyadas con Moodle para el fortalecimiento de las competencias en estudiantes de grado décimo de la institución educativa FAUA del municipio de Chía en Cundinamarca. Los autores propusieron un estudio de enfoque mixto de alcances descriptivos e interpretativos y un diseño preexperimental. Las implicaciones de esta investigación la hacen sumamente llamativa, sobre todo en términos metodológicos y en el diseño de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos del pre y post-test en altamente pertinente y constituye un ejemplo clásico como las herramientas estadísticas que se pueden utilizar de manera eficiente para la recopilación de información pertinente que permite una valoración cuantitativa. Este es el principal aporte de la investigación citada en el contexto del estudio presente. Y por último, en el campo regional tenemos la de Sánchez y otros en el año 2018 titulado Niveles de razonamiento de los estudiantes de décimo grado basado en la caracterización por descriptores de las razones trigonométricas. En esta, los autores realizaron una revisión prioritaria en los modelos de aprendizaje. En nuestro marco teórico tenemos la teoría constructivista de Vygotsky en el año 1986, que es extrapolando ambas consideraciones del aprendizaje de las matemáticas. Se tiene que la construcción del conocimiento depende de la situación de la interacción del aprendizaje, que eso posee un entorno de las características del mismo y de los conocimientos del individuo que posee con su precedencia. En la teoría del aprendizaje significativo utilizamos la de Ausubel en el año 1900. Pues bien, la teoría del aprendizaje significativo surge de las extrañas de la psicología, particularmente de la rama de la psicopedagogía. A través de esta, Ausubel describió el momento de aprendizaje y la naturaleza de este, y propuso condiciones reales e ideales para maximizar las posibilidades del dicho tema estudiado.
Y por último, utilizamos las funciones trigonométricas de Rey y Flores en el año 2020, que define como la razón que existe entre la distancia de unos de los lados del triángulo rectángulo, y su utilidad radica en las posibilidades que ofrece para solucionar problemas que se presenten recurrentemente en la vida cotidiana de los estudiantes. Por eso, para abordar adecuadamente el tema, debe indicarse que un triángulo rectángulo es aquel que representa una intersección de dos que miden exactamente 90 grados. De manera específica, su conformación estructural está dada por un cateto opuesto, el otro por el adyacente y la hipotenusa. Metodológico, diseño y metodología. Nuestro estudio posee un enfoque mixto en donde se recolectan, se analizan y se vierten datos estadísticos tanto cualitativos como cuantitativos. Y nuestro diseño metodológico propuesto fue el preexperimental. Este diseño permite a los investigadores experimentar con un grupo de estudiantes en particular en función de una variable independiente. Así lo dijo Hernández Sampieris y otros autores en el año 2014. En el momento de la aplicación de nuestra investigación tiene un carácter transversal. Así como lo sostiene Ross en el año 2014, este tipo de estudio realiza la valoración de las variables en un periodo de tiempo en específico, de tal manera que permite identificar los cambios de las variables en estudio. Para la intervención de lo propuesto, se tuvieron en cuenta dos mediciones, una antes y una después de la aplicación de la estrategia diseñada en Khan Academy, de tal manera que se pudieran identificar con base el contraste estadístico y el análisis cualitativo el nivel de cambio de conocimiento que tenían los estudiantes que hicieron parte de este estudio. Fases de investigación. Las fases contempladas fueron diagnóstico, estrategia y análisis. Diagnóstico, se hizo una prueba de un test diagnóstico para así caracterizar el nivel de conocimiento trigonométrico que tenían los estudiantes a partir de instrumentos de recolección de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Análisis. En el análisis se hizo la revisión de los resultados de aplicación de las estrategias sobre el nivel de conocimientos trigonométricos de los estudiantes de la muestra a partir de la aplicación de instrumentos de recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Población y muestra. La población está representada por los 25 estudiantes del 9º grado del Colegio Cristo Rey de la ciudad de Barranquilla. De esa totalidad de estudiantes se extrajo una muestra en específica de 15 estudiantes. Estos estudiantes provienen de familias de clase media de la ciudad de Barranquilla, cuentan con un acceso a recursos electrónicos suficiente para desarrollar las actividades educativas requeridas desde el seno de sus hogares. Tienen entre 13 y 15 años. A las técnicas e instrumentos para hacer la recolección de datos suficientes, se emplearon una lista de cotejos basada en entrevistas y datos académicos, test previo y el test posterior aplicado en la virtualidad, el software SPS Statis 25 para hacer el contraste de las respuestas correctas e incorrectas, y el contraste tanto de una prueba con otra. Se utilizó la prueba T de estudio. Análisis e interpretación de resultados. Estos resultados hacen alusión a los resultados de la prueba de diagnóstico. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en el marco metodológico nosotras construimos y validamos un test diagnóstico conformado por 10 preguntas que se le aplicaron a los estudiantes de 9º grado. Los resultados, aquí determinamos las proporciones entre las respuestas correctas y las proporciones de las respuestas incorrectas. Al observar los resultados, vemos de que todas las respuestas tienen un porcentaje de respuestas incorrectas superior al 50%, excepto 5 preguntas.
Entonces podemos concluir de que en promedio mitad del test estuvo mal contestado. Y viendo en la lista de cotejo de observaciones, determinamos si bien tienen un conocimiento somero de las funciones trigonométricas y de su importancia. Y de acuerdo al rango de calificaciones, este aspecto no es muy fuerte, porque su calificación es de 2 de 5 aspectos posibles. Y más preocupante es que los estudiantes no se interesan por la trigonometría y los estudiantes no disfrutan de las clases de matemática. En cuanto a la lista de cotejo basada en el rendimiento académico, las respuestas estuvieron entre nunca y algunas, en donde los estudiantes no son capaces de resolver problemas trigonométricos, los estudiantes no solucionan problemas trigonométricos básicos, los estudiantes entienden la importancia de la trigonometría en su vida y los estudiantes no son capaces de relacionar los postulados trigonométricos con situaciones puntuales de su vida cotidiana. Los resultados posteriores que corresponden a la prueba al test posterior después de haber aplicado la estrategia diseñada en Khan Academy. Podemos ver de que sí hay un incremento significativo en cuanto al porcentaje de respuestas correctas. Aquí visualmente podemos ver ese incremento significativo. Igualmente podemos ver también los resultados de la entrevista en donde los estudiantes tienen un aumento significativo en las respuestas al definir de que conocen las funciones trigonométricas y su importancia, que ahora sí le interesan las clases de trigonometría y disfrutan de las clases de matemática. Igualmente, en la lista de cotejo basado en el rendimiento académico también vemos un incremento significativo. Ya las respuestas no son de nunca algunas veces, sino de casi siempre, y sin encontrar el contraste del porcentaje de respuestas correctas para el test diagnóstico y posterior. Podemos observar que sí vemos un incremento significativo en las respuestas correctas del test diagnóstico con relación al porcentaje de respuestas respuestas correctas del test posterior. Vemos de que hay un incremento significativo en esta tabla. En la tabla de la derecha podemos observar la relación de proporciones valor T y P, valor del contraste entre T's. Encontré cerca estuvo en el 0,08 y otra en el 0,1. Sobre la propuesta pedagógica. Título de la propuesta: Khan Academy funciona con las funciones. Se aplicaron 10 actividades interactivas y una sección de refuerzo a través de videoconferencia. Nosotros tomamos una plataforma digital preexistente. A través de su contenido propusimos su utilización para fortalecer las debilidades de los estudiantes de 9º grado del Colegio Cristo Rey de la ciudad de Barranquilla en el tema de las funciones trigonométricas. La mecánica consistía en observar los videos explicativos altamente didácticos y luego, con base en las experiencias adquiridas, los estudiantes completaban los talleres relacionados a ese tema. Entre los convenios de acceso que validan la plataforma se encuentran los siguientes: la NASA, Museo de Arte Moderno MoMA de Nueva York, Academia de Ciencias de California y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Teniendo en cuenta los resultados, podemos determinar que los problemas más significativos del área estaban relacionados con las funciones inversas y que por lo tanto las listas de cotejos permitieron identificar cambios actitudinales de los integrantes de la muestra representativa a partir de la implementación de la propuesta pedagógica, y que el contraste entre
TEX demostró que la herramienta didáctica Khan Academy contribuyó significativamente al fortalecimiento de los conocimientos trigonométricos teóricos. Como conclusión, obtenemos de que a partir del objetivo 1 que nos trazamos los estudiantes de noveno grado del Colegio Cristo Rey de Barranquilla, si bien estos entendían aspectos importantes de las funciones básicas, seno, coseno y tangente, expresaban falencias importantes en las inversas de estas y en algunas definiciones trascendentales de la misma. ISPE del 2018. En cuanto al objetivo número 2, el grupo investigador propuso 10 actividades en Khan Academy que, al abordarlas en el asunto de las funciones trigonométricas básicas, algunos de los temas fueron resolución de un ángulo en un triángulo rectángulo mediante razones trigonométricas, seno y coseno de ángulos complementarios, modelación con triángulo rectángulo. En cuanto al objetivo número 3, se encontró un incremento general del 38% en las actividades de respuestas correctas obtenidas entre un text y otro, y se identificó la existencia de diferencias significativas en 6 de las 10 preguntas formuladas, precisamente aquellas en las que se identificaron mayores falencias antes de aplicar las estrategias. Recomendaciones. En primera instancia, se reconoce que las circunstancias derivadas de la actualidad pandemia COVID-19 han supuesto un reto importante para el sistema educativo en general, pero especialmente para aquellas áreas del conocimiento que traen implícito un mayor grado de complejidad. Es propio, por tanto, que los docentes contemplen alternativas en la virtualidad que tomen en cuenta las necesidades de los estudiantes en relación con el contenido programático y los derechos básicos de aprendizaje. Sería recomendable explorar el efecto de las mencionadas estrategias con temáticas variadas. Esta incorporación permite que los participantes no solo pulan sus conocimientos en el área abordada, sino que además los acerca a usos más provechosos de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, sería prudente probar la efectividad de la herramienta de esta investigación durante una etapa prolongada para probar herramientas didácticas digitales alternativas para complementarla. Nuestra bibliografía. Muchas gracias.